Noche en la que el Señor nos ha demostrado que la iglesia siempre tiene la visita del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu. Aleluya. Digo esto, hermano, porque cuando Dios no está en la iglesia, no hay avivamiento. Y piensa, hermano, que esta noche el pueblo del Señor se ha gozado. Aleluya. Nos hemos gozado Amén. con nuestro poderoso Dios. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, Samuel capítulo 17. Primera Samuel capítulo 17, versículo 20 al 27, vamos a leer esta noche. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 20 al 27. Gloria a Dios. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Le decimos: Padre, poderoso Dios que estás en los cielos, Maravilloso, Señor. Señor, esta noche Padre una vez precioso. más venimos ante tu presencia. Sea maravilloso, Señor. Venimos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios suplicando poderoso. Tú eres el único Dios que tiene control, su mano bendita, supremacía, sobre nuestras vidas, y que es autoridad sobre todas las naciones de esta tierra. Rey de gloria, Y su poder llega hijos, Señor, a todos los rincones sobre los de la existencia, estudios, en los cielos, en la tierra y en todo lugar de su dominio. de todos tus hijos. Por eso, Señor, venimos ante ti esta noche, primeramente para darle gracias por esas bendiciones que derrama sobre cada uno de tus hijos, pero también, Señor, para poner en tus manos todo problema, toda necesidad, para recibir de ti esa bendición, esa respuesta que solo de usted podemos recibir. Dios, nos ponemos ante tu presencia, nos humillamos esta noche para pedirle perdón por nuestros errores y pedirle su bendición de una manera grande y especial, como la iglesia lo necesita. Le damos gracias, mi Rey, también por esta palabra, y le pedimos, Señor, que nos des entendimiento para poder recibir el consejo que tú traes para cada uno de nosotros.
En el nombre de Cristo le damos las gracias. Amén y amén. Bendito el Señor, tomamos asiento. También queremos saludar a los hermanos y amigos que vuestro hermano, porque muchas veces nos podemos creer fuertes, pero cuando viene la prueba desmayamos. Y después de hacer aquel siervo, aquella sierva de fuego, ahora hermano está completamente apagado y apagado. Y usted y yo no estamos en esa condición. Y si estamos en esa condición esta noche, Dios nos dice: levántate, porque no debes desmayar aún estando en pruebas. Sabemos, hermano, que Israel tuvo un tiempo que se conoció como la época de oro. Fueron 120 años que Israel vivió ese tiempo. Y este fue los reinados de Saúl, David y Salomón. Pero siendo Saúl, usted sabe que Saúl fue un rey que no llegó por el corazón de Dios. Saúl llegó por decisiones de la misma gente. A pesar de que Dios habló en repetidas ocasiones a Israel a través de Samuel, ellos no entendieron. Y si entendieron, no quisieron obedecer. Y si no quisieron obedecer, era porque habían perdido el temor ante Dios. Usted sabe, hermano, que el hombre puede ser muy preparado académicamente, teológicamente, buscar a Dios de una manera increíble a través del ayuno, de la oración. Por supuesto que debemos hacerlo. Pero lo que quiero llegar, hermano, que no, porque exista una persona que tenga esa cualidad, y que bien, una cualidad muy importante, nunca va a llegar a los niveles del Señor Todopoderoso. Porque desde el momento que somos humanos tenemos más defectos que virtudes. Usted y yo no podemos ver bien, pero Dios sabe qué está pensando ahora. Entonces aquí están los defectos. Usted sabe que siente aquí, ahí están los defectos. Por eso, mi hermano, hasta que seamos glorificados, hasta que estemos con nuestro Dios, vamos a ser y vamos a estar seguros que hemos alcanzado el ideal más hermoso que usted y yo como hijos de Dios tenemos. Estar con Dios. Cuando Saúl era rey, Israel sufría un acoso tremendo de parte del paladín llamado Goliat. Y qué interesante, hermano, qué interesante es este punto, porque Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo que Dios creó sobre la faz de la tierra para que lo representaran a Él, para que lo adoraran a Él, para que confiaran en Él. Pero vemos aquí que Israel había caído en un temor increíble. Y dice, hermano, que no era tan alto este hombre. Si usted ve el capítulo 16, versículo 17:4, más bien dicho, aquí dice: la altura no era tan grande, hermano. Y se salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. O sea que si lo pasamos a centímetros, son 2 metros 92 centímetros. Claro que en nuestra cultura era un hombre muy alto. Pero cuando se nos viene a nosotros, se nos dice un gigante, usted y yo pensamos ver a una persona a la altura de esos postes de verdad. Pero cuando vemos lo que la Biblia dice, no era tan alto. Lo que pasa, hermano, que los israelitas no habían entendido
que no es la altura la que vence. Así es, amén. El pueblo israelita había perdido la fe porque ellos creían que ellos eran los que iban a pelear con él. Y oiga bien, si ellos hubiesen peleado, yo pienso que ellos ya iban con aquel temor. Por lo tanto, pudiese ser que hubiese fracasado. Vemos en 17, 8 al 11, nos dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Yo le voy a servir a ustedes, digo otras palabras. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Serían mozos de él. En el 10 dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Hermano, había llegado al límite, al final, el temor. El filisteo se había dado cuenta que ya estaba aterrorizado el pueblo de Israel. Y dice el 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, yo de Saúl no digo nada, porque Saúl no era ni temeroso de Dios, pero Israel sí. Israel había visto todas las maravillas de Dios. ¿Sabe qué sucede, mi amado hermano? Lo que sucede es que Israel había perdido la visión. Cuando usted y yo perdemos la visión, vemos los problemas más grandes que como realmente son. Y cuando no tomamos la dirección de Dios, mi amado hermano, ¿sabe qué sucede? Cuando no tomamos la dirección de Dios, el consejo de Dios, ¿sabe qué sucede? Que usted quiere solucionar los problemas. Y cuando usted y yo queremos solucionar los problemas, no lo vamos a lograr, sino que los vamos a hacer más grandes, los vamos a hacer mayores. Y al final de todo esto, mi hermano, viene a terminar en fracaso. Si usted ve aquí, él dice que el pueblo estaba aterrorizado. Muchas veces la esposa está aterrorizada porque el esposo tiene más garbo que estatura. Pero usted, hermano, ya hay un momento que aunque usted sabe que usted puede hacer algo, no lo hace. No lo hace. Y hay algo, hermano, y muy importante, es que David tenía muchos hermanos. Y entre ellos estaba el mayor. Y eso lo vemos en el 17:13. Y dice, hermano, y los 3 hijos mayores de Isaí, hermanos de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de esos 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Dice, hermano, que los 3 se habían ido para estar con Saúl, al servicio del ejército de Saúl. Y a pesar, hermano, de que eran los mayores, era el primogénito, lo más grande que se cree, humanamente se cree, que entre el mayor de la persona es más sabia. Pero yo le voy a decir que es cierto, pero cuando tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando Dios no es el guía, no. Y sabe, hermano, y dice que Isaí, el padre de estos, le dijo a David, lleva esto a tus hermanos a la guerra. Y es la porción que leíamos esta noche. Dice, hermano, que le iba con que iba a dejárselo a sus hermanos. Pero cuando él se iba acercando, vio a aquel señor Goliat aterrorizando, amenazando a Israel. Y él no se aterrorizó. Dice, hermano, que él dejó lo que iba de manos de otro y salió corriendo a ver qué pasaba. Mire qué interesante. No como muchos lo hacemos,
Salimos corriendo a ver qué ha pasado, pero solo para darnos cuenta y ver para dónde vamos a correr. Hoy por la mañana que iba a dejar a mi hijo al trabajo, había un accidente de tránsito bien raro, aquí sobre la calle de Oro. Y saben, hermano, que muchos, y había un gran congestionamiento, o trabazón, como dicen. Y me dice, dígame, papá, ¿y qué es lo que pasa? Yo le digo, no sé. Y sabe, muchos, y por eso los dicen guanacos, dice la gente. Todos, hermanos, con los vehículos detenidos, todos viendo el accidente. Entonces lo que hacemos es hacer más grande el problema. En lugar de correr, hermano, decir, déjole, ¿verdad? Y eso hizo David. David dijo, ¿qué pasa? Y se esmeró y fue a ver qué realmente sucedía. Pero no solo para darse cuenta, para decir, papá, allá pasaba esto. No, Dios lo había mandado, porque ese día el filisteo se iba a dar cuenta que Israel sí realmente había un Dios que tenía poder. Amén. Había un Dios que tenía mucho poder. Aleluya. Hasta los hermanos mayores de David, que estaban a la orden de Saúl, le tenían miedo. Qué tremendo, ¿verdad? Tamaño, hermano, bien fornido, y al ver una cucaracha sale corriendo. Los hermanos de David se enojaron cuando vieron a David. Yo pienso, hermano, que el enojo ha de haber sido miedo, temor y a saber qué le va a pasar a David, porque si nosotros que somos los mayores tenemos miedo, y ahora él. Y eso, hermano, lo vemos en el 17 al 30. Dice, hermano, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así será el hombre que venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, bueno, pienso yo, ¿y por qué está preguntando David qué le va a ganar el que lo venza? Como quien dice, ¿y de qué le sirve? Que se dé cuenta. Eso lo veía así, porque estaba viéndolo a un nivel humano, a un nivel carnal. Pero David iba con un sentir diferente, por eso es que iba seguro. Usted y yo, cuando vamos a orar por una persona que esté poseída, por un enfermo, si realmente Dios le manda a usted, Dios me manda a mí, usted va con una completa seguridad y usted le dice, en el nombre de Jesús, yo te declaro sano. Pero es cuando usted realmente ha sido enviado por el Señor. Amén. Porque cualquiera puede decir, en el nombre de Jesús, en el nombre del poderoso Dios. Pues sí, pero si Dios no lo ha mandado, no va a haber respuesta. Porque no se trata solo de decir en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan aquellos que dice el libro de los Hechos que llegaron diciendo, en el nombre del Dios que predica Pablo? Estaban diciendo Jesús. Pero como el enemigo sabía que no era nada, le dijeron, conocemos a Pablo y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. A pesar de que eran 7 hermanos, lo sacó. Imagínense, pobrecito, cómo salieron. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Usted y yo vamos a vencer cuando Dios nos guía. Amén. Usted y yo vamos a vencer cuando dependemos de la dirección de Dios. Porque aquí interesante esto. Dice, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, por ahí dice un dicho humano, dice que el ladrón juzga por su condición. Pienso yo que ellos 3, Eliab, Abinadab y Sama, habían ido ¿para qué? Para ver el desenlace del problema que estaba enfrentando Saúl. Pero David no iba con ese propósito. Quiero decir, hermano, David iba porque el papá lo había enviado con una promesa ahí, ¿verdad? Para sus hermanos. Pero Dios
que hace todas las cosas, lo había mandado porque era el momento oportuno. Se había acercado el día, la hora, el minuto y el segundo donde Israel iba a ser libertado. Amén. Por los filisteos. Gloria a Dios. Ay, el filisteo, hermano, ese día se iba a dar cuenta que el Dios que le servía a Israel, el Dios que había creado a Israel, era el único que merece ponerle Dios con D mayúscula. Aleluya. Qué tremendo esto. Y dice el 29, y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Hoy? Le dice: ¿y ahora qué he hecho yo? No es que ustedes están hablando solo por hablar, pues. En el 30, y apartándose de él hacia otros. Mire qué interesante. Preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta que antes. El interés de él era: ¿y qué le van a dar al que venza a este filisteo? Ahora no sé qué piensa usted. Si el interés de David era recibir lo que le iban a dar. No era eso. Lo que David estaba tratando, ¿sabe qué? De pesar que tanto tenía necesidad el rey Saúl de ser liberado de ese problema que lo estaba acosando desde hace mucho tiempo. Llegando, hermano, a oídos del rey Saúl, que David estaba decidido a terminar con aquella amenaza por parte de Goliat, dice que lo llamó. ¿No cree usted que no fue un gran descanso para Saúl, que había uno que estaba decidido a terminar con ese flagelo? Qué interesante. El rey Saúl, hermano, pone un equipo a David. Él lo prepara, según él, lo prepara para que ganara. Le puso una coraza que él dijo: aquí por mucho que te quiera golpear, no te va a poder golpear, porque va bien equipado. Qué interesante. ¿Cuál es el equipo que usted y yo necesitamos para pelear cuando queremos buscar una solución? Espíritu Santo. No es, hermano, botas hasta aquí como que el gato con botas, ¿verdad? Hermano, y usted acorazado con un casco que no se le ve ni el rostro, y guante hasta aquí de hierro, no se va a poder mover. Lo que le pasó a David. Ahora, yo quiero decirle, David no estaba de acuerdo con este equipo que le habían dado. David no quería esto, porque David sabía, y después se lo declara con su boca, que si iba a vencer, no era por el equipo que le habían proveído. Y de hecho usted sabe que se deshizo de todo ese equipo. Sí, así es. Ahora usted y yo, hermano, necesitamos lo mismo que necesitó David. Amén, así es. ¿Qué Goliat le está afligiendo su vida? Aleluya. ¿Qué Goliat? Y llamémosle Goliat, hermano, a cualquier problema. Así es. Que muchas veces no lo deja dormir a usted. Los zancudos, para decir, no zancudos. Son problemas graves que los tienen asustados a la misma iglesia del Señor. Así es. Dice, hermano, que le puso un equipo para que lograra la victoria. Versículo 39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho esa prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Y qué le había puesto? 38 dice que vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Hermano, eso era cultura. Eso era la cultura de él. Así, hermano, era la vestimenta, el equipo de ataque cuando iban a un momento como el que se avecinaba. Pero en el caso, hermano, de David no, porque David lo que hacía, que era, ya le dijo ahí el hermano mayor, él cuidaba ovejas. Él andaba de comer a las ovejitas allá, pero oiga, y él lo dice posteriormente, a pesar de que su trabajo no se veía fuerte, si algún animal se acercaba a él, lo mataba. Mire qué interesante. Pero ¿por qué, hermano? Esta era preparación que Dios le había venido dando a él. Para cuando viniera momento como el que estamos viendo, iba a
tener la respuesta de Dios. Pero ¿qué necesitamos? 16:7. 16:7 hay algo importante, hermano. Y dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Oiga, muchas veces usted y yo vemos lo que todos ven. Dice, no, y serán viejona, ¿quién la va a detener? Pero si tiene un garbo y tiene una bulla como los pavos reales cuando cantan, lo asustan a uno. Pero hay algo, hermano, hay algo que es muy importante en este punto. Es que lo que tenía David era fe. Era fe, era confianza. Y a la iglesia ahora nos tambalea la fe. ¿Y usted cree, hermano, que Dios puede hacer esto? Bueno, Dios lo sabe. Usted y yo tenemos que saber lo que sí. Porque nada hay imposible para Dios. Se lo dijo allá Abraham. Lo dice también en Lucas 1:37, me parece que ahí está también esa frase muy importante: nada hay imposible para Dios. Y aunque, hermano, aunque usted y yo estamos conscientes de eso, muchas veces no tenemos confianza que Dios va a resolver el problema que nos está haciendo agonizar. Amén, es cierto. Me gusta cuando este hombre llega y se pone en guardia. Veamos 43 y 44 del 17. 43 a 44 dice: y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego él, ahora yo quiero que vea usted cuando dice dioses, lo tiene con D minúscula, porque eran dioses de las naciones. Entonces dijo, el 44, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Oiga, qué tremendo. Entonces dijo David al filisteo, es que había seguridad, había fe, había confianza, había convicción en aquel chiquitín, en aquel jovencito, porque David, hermano, era un jovencito. David no miraba la estatura. Y se acuerda usted cuando el Señor Todopoderoso mandó a Samuel a ungir a David como rey. Así es. Samuel estaba esperando. Cuando vio a los demás hermanos y los vio más grandes y más fornidos, él dijo: este es. Y el Señor decía: no, Samuel. Pues este es. No, Samuel. Y pasaron todos y dijo: bueno, ¿y ahora quién? Y le preguntó a Isaí: ¿y que tienes algún otro hijo? Sí, allá, cipotillo allá, paseando las ovejas. Pero ¿quién iba a pensar que aquel era? Le dijo: entonces manda a traerlo, porque este es. Y dice, hermano, que cuando aquel niño llegó, aquel jovencito llegó, dice que el poder de Dios se posesionó de él. Aleluya, así es. Y Samuel y dijo: ¡ay, este es el escogido de Dios! Aleluya. Y comenzó, hermano, a sentir el cuerpo como yo lo siento ahorita. Comienza a sentir usted la presencia de Dios. Es que Dios no ve lo que usted y yo vemos. Dios no ve lo que la iglesia ve. Dios ve la esencia. Dios ve la esencia. Unos se equivocan, dicen así: Dios ve el corazón, no ve cómo andamos encima, pero lo que tú demuestras encima es lo que tienes en tu corazón. Si el joven anda con el pantalón flojo por aquí, con su corte raro, con su corte de hongo, es que tiene hongos en el cerebro. Porque lo que tú tienes por fuera, lo que tú demuestras aquí es lo que está dentro.
Pero si tú, hermano, andas con cordura, con modestia, con temor a Dios, eso es lo que está en tu corazón. Así es. Eso es lo que hay en tu corazón. Así es. Adiós. Qué bonito cuando este varón de Dios le dice, ay Señor, le dice en el 45 y 46, entonces dijo David el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Y quién es el Dios de Jehová de los ejércitos? Aquí dice el mismo. Aleluya. Es el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. Aleluya. Jehová, oye bien, le dijo, gigantón. Oye bien, versículo 26. Jehová te entregará hoy en mi mano, Aleluya. y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. Ay, oiga. Aleluya. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios verdadero, único y poderoso. ¿Sabe por qué a Israel no lo pueden vencer? Incluso hoy. Sí. Es porque Dios todavía, a pesar de que Israel no ama a Dios, Israel no ama a Dios, todavía Dios tiene misericordia de ellos Así es. por la promesa que tiene con ellos. Así es, Señor. Cuando yo veía esto, hermano, dije yo, ay Señor, Dios sí que cumple las promesas. La soberbia de aquel hombre grande, estaba llegando un momento en el que iba a darse cuenta que Dios sí era real, no era un mito. Y incircunciso le dijo, no son nada. ¿Cómo se ponía aquel de usted? Aquel que se quería fuerte y poderoso, ver a aquel muchachito y hablándole con ese garbo, con esa seguridad, con esa convicción. No crea usted que Goliat se puso a reír, hermano, pero de nervio, y decir para dónde voy a agarrar, pero no podía hacerlo porque el eco que él tenía no lo dejaba. El hombre tenemos un problema, y con el hombre es todos. Cuando nos queremos fuertes, aunque nos demos cuenta que no tenemos la fortaleza que demostramos, no retrocedemos por orgullo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Pero qué van a decir de él? Veamos qué dijeron de Goliat. Mi amado hermano, usted y yo hemos leído muchas veces este acontecimiento. Hermano, y para usted y para mí es normal hablar de Goliat, hablar de David, y que al final David lo venció y que Goliat perdió. Pero váyase usted y yo, vayamos a pararnos y que esté Goliat enfrente, y sin fe en el Señor, ¿cómo vamos a enfrentar este problema? Y si no, pregúntese, hay mucha gente que ya no se congrega. ¿Por qué? Porque ven el problema más grande y lo ven así porque no están agarrados de Dios. Si tú, mi hermano, mi hermana, si tú no te agarras de Dios, ese problema chiquitito seguirá siendo grande y después te va a caer encima. Y después ya no te vas a congregar. Y después te vamos a ver recogiendo papeles en la calle, porque hasta ahí te va a llegar el enemigo. El enemigo, hermano, quiere a la iglesia, al hijo y a la hija de Dios que se descuida, trata la manera de humillarlo a lo sumo. Trata la manera de humillarlo a lo sumo. Pero quiero decir, esta noche estamos agarrados de la mano de Dios y no nos va a vencer. Y dice, hermano, y sabrá toda esta congregación, no se refiere a una congregación cristiana, sabrá toda la gente que está congregada en este lugar, ¿de qué quiso decir? Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará en nuestras manos. ¿Sabe usted que anteriormente en el Antiguo Testamento los reyes no salían si el profeta no les decía que salieran? Es cierto. Decía, vamos a salir, pero profeta, pregúntale a Dios.
Y cuando Dios decía, vaya, yo le voy a entregar al enemigo en su mano, ahí serán buenos, vamos. Pero cuando Dios le decía, no, decía, tranquilo, ahí quédense ahí. Hagan pupusas a la tropa para que vean. No quería los torceros, ¿no? Pero él sabía que si Dios no estaba con él, iba a fracasar. Amén. Iba a fracasar. Acuérdense, hermano, allá en Josué, cuando Acab cometió aquel error grandote, y cuando subieron a la ciudad de Jai y perdieron, y Josué le reclamó al Señor, le dijo, bueno, ¿por qué los ha dejado solos? ¿Por qué nos han vencido? Y el Señor le dijo, mejor pregúntate a dónde está el problema por el cual yo me he dejado de usted. Pero en este caso no se había dejado, estaba con David 100% empapado el poder de Dios en David. Entonces, hermano, David iba bien seguro. Y aconteció, dice el 48, que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla. Contra el filisteo. Había una línea. Había una línea. Y David no retrocedió. Salió, hermano, antes. Cagó en la línea. Eso le estaba demostrando al filisteo que él iba con un propósito. Él iba con un propósito. Y dice el 49, y metiendo David su mano en la bolsa, en el zurrón que llevaba, y 5 piedras, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda. No así, ¿verdad? No que así. Pero le dio una velocidad, hermano. ¿Cómo, hermano, que iba a tanta velocidad si era pequeñito? Es que la velocidad no era de él, no, que era de Dios. La velocidad que llevaba era de parte de Dios. Y Dios dice, yo voy a pelear tu batalla. Si usted y yo nos agarramos de Dios, Él va a pelear la batalla. ¿Por qué andamos todos cabizbajos en el Señor? Porque usted y yo queremos pelear la batalla. Y si no podemos, no podemos. Y no nos demos cuenta, hermano. Nosotros no podemos ganar la batalla sin Dios. Y mire, hermano, y dice, y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es que cuando Dios declara, yo te doy la victoria, te doy la victoria. Cuando Dios dice, ese problema te lo quito hoy, te lo quita. Cuando Dios dice, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has descuidado? ¿Por qué estás peleando solo? Que no te das cuenta que no puedes si yo no estoy contigo. Hermano, nuestra confianza tiene que estar en Dios, en Dios, en Dios y en Dios. Porque si no, no vamos a salir con victoria. Lo que nos demuestra esto, cayó, y dice, hermano, que David corrió también y le cortó la cabeza. Es que lo que él le había dicho lo va a hacer. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Y Dios ha dicho que tú y yo vamos a ver la gloria. Yo sé que tú y yo estamos felices porque vamos a ver el rostro de Dios. Pero no te olvides, hay que pagar la factura. Hay que pagar el precio. Hermano, hay que demostrar a Dios que realmente somos hijos de Él. Así es. Estaba viendo ahí Santiago 4:7. Habla tan bonito. 1 Juan 4:4. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Aleluya. Nadie va a estar contra nosotros. Así es. Porque sí, el que tiene el control, el que tiene el poder, el que tiene la soberanía sobre todas las cosas es Dios. 4:7 de Santiago, veamos cómo dice. Dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él, este diablo, huirá de vosotros. ¿Por qué cree que el filisteo, hermano, perdió? Porque este hombre, David, hermano, resistió hasta el final de la batalla. ¿Cómo la ve usted si David hubiera quedado y tirar el bolsoncito con las piedras y me voy? Hubiera quedado humillado el pueblo de Israel.
Y si usted lee más después, usted lo lee en su casa, se va a dar cuenta qué lindo cuando usted está consciente y está agradecido de que Dios no se va a apartar de nosotros. Solo quiero leer, hermano, Isaías 44:22 esta noche. Bendito el Señor. Isaías 44:22 nos dice esta noche a través de su palabra: y yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Por lo tanto, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermano, el problema es muy difícil, pero dice el Señor: yo deshice como una nube tu rebelión. Glorioso. Y todos tus pecados también los deshice como una nube. Gloria a Dios. Si muchas veces los pecados o el pecado en el que estamos nos está haciendo, hermano, nos está tratando la manera de confrontar, el Señor esta noche nos ha dicho que Él los deshace, Él los destruye. Pero Él quiere ver también que tú y yo encontremos la paz en el Señor. Dios te quiere bendecir. Dios me quiere bendecir. Dios quiere derramar su poder. Pero también, mi amado hermano, Dios espera que entendamos que fuera de Jesús no podremos salir adelante. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo vamos a vencer. Porque el que vence es Él. El que pelea la batalla es Él. Porque mi hermano quizás puede decir: hermano, tengo tiempo de tener este problema. Pues sí, porque tú lo quieres resolver. Tú lo quieres resolver, por eso que el problema no termina. Pero si tú le dices esta noche al Señor: Señor, yo este problema que no puedo, ya me di cuenta que no puedo, yo lo deposito, Señor, bajo tu poder. Y a partir de ese instante comienza a clamarle al Señor: Señor, el problema te lo he puesto en tus manos. Señor, libérame. Señor, si tú comienzas a hablar con Dios, ya va a tener respuesta. Y ese problema se va a deshacer. Ese Goliat usted lo va a matar. Porque Dios va a dirigir su mano. Ahora no va a ser su mano, va a ser su boca. Como vamos a clamar, como vamos a dirigirnos a Dios. Dios quiere bendecirte, iglesia amada. Solamente confiemos, pidámosle fe al Señor, y la victoria está segura si en Él hemos puesto nuestra confianza. Cerremos nuestros ojos esta noche. Aleluya.